Buenísimo. Entonces, empezamos con bloqueo AB. Lo principal es saber qué es un bloqueo AB, cómo empezar a abordarlo al bloqueo AB, ¿no? Iniciamos con eh, generalidades de electrocardiograma, que ya deberíamos saberlo, todo el tema de la onda P, todo el tema del intervalo PQ y el segmento. Aquí lo que nos interesa es el segmento, ¿no? Esto es algo que recientemente me di cuenta, o bueno, no me di cuenta, sino que para facilitar el acceso a la información, todos los segmentos, porque yo a veces me confundo qué es segmento y qué es intervalo. Todos los segmentos son isoeléctricos. ¿Ya? ¿Qué significa isoeléctrico? Que no tiene carga, que no tiene voltaje, perdón. Entonces, el segmento PQ no tiene carga. El segmento ST tampoco tiene carga, ¿no? Entonces, ahí es lo primero que hay que ver. Entonces, no tiene carga eléctrica. Lo que nos interesa aquí es saber por qué se da el segmento PQ. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es su interpretación en el electrocardiograma? La interpretación es el tiempo que se tarda, el potencial de acción en atravesar el nódulo auriculoventricular. Esta es la premisa, digamos, ¿no? Entonces, entendiendo eso, volviendo un poco a oficio, ¿no? Los inicios, el sistema cardionector y lo que nos interesa aquí es el nódulo AB, ¿no? Entonces, algo está pasando aquí en este nódulo AB que está evitando que el impulso pase o atraviese esta barrera fisiológica, ¿no? Que es la denominada pausa fisiológica, eh, que necesita sí o sí el corazón para que no se contraiga la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos esta pausa de 0 a 12 segundos para que funcione bien el corazón, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de un bloqueo AB? ¿Qué es lo que puede generar un bloqueo AB? Las causas son múltiples, ¿no? Desde un infarto de pared anterior, eso sí también recientemente me di cuenta, que cuando se habla el típico infarto de pared anterior, uno piensa ya es superficial, digamos, y el concepto de infarto engloba a un área isquémica por diversos motivos. Puede ser una embolia, ¿no? Puede ser con un trombito, estaba por aquí, lastimosamente se entró a una coronaria, la coronaria izquierda en este caso, y lo ocluyó. Ya, por desgracia, lo ocluyó antes de su bifurcación y la formación de la circunfleja o la descendente anterior, digamos. O si quieren un poquito más abajo, ¿no? Dejemos a la circunfleja viva todavía. Una de las causas de este bloqueo AB, es que se está dando un infarto, una oclusión de la descendente anterior. En este caso, hay otros textos que la denominan como interventricular anterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? La interventricular anterior tiene ramas intraseptales, o sea, que perforan el septo interventricular, ¿no? Que son ramas arteriales que no se ven. Y en específico, la primera rama que sale de la interventricular anterior se llama arteria del nódulo auriculoventricular, ¿ya? Es una arteria que solamente va a irrigar a el nódulo auriculoventricular. Entonces, ustedes imagínense que hay un infarto de descendente anterior o interventricular anterior que está ocluyendo este vaso sanguíneo tan importante y que me esté cortando la circulación a mi nódulo auriculoventricular. Entonces, eso va a derivar en un cuadro isquémico y necrótico, ¿no? Del nódulo auriculoventricular. Entonces, esa es una de las causas por las cuales se genera el bloqueo AB, ¿no?
estás lesionando el área de células, porque esto es un sinsitio de células. No es que hay una bolita ahí, ¿no? Sino que es un conjunto de células apelotonadas que actúan de forma eléctrica, por así decirlo, formando el sistema cardiolector, ¿no? Entonces, esa es una de las causas, por ejemplo. Infarto agudo de miocardio. Otras causas pueden ser sarcoidosis. Otras causas de bloqueo AB pueden ser uso de betabloqueantes, todo lo que genere, bueno, en este caso el infarto genera tejido cicatrizal en este nódulo AB, ¿no? Y todo tejido cicatrizal por regla no conduce el impulso eléctrico. Entonces, en el electrocardiograma no se va a observar la electricidad, ¿no? No se va a observar el potencial que genera en esa área específica, ¿no? Entonces se convierte en tejido cicatrizal y deja de funcionar bien, ¿no? Deja de funcionar bien. Eso cuando hablamos de infarto, ¿no? Sarcoidosis es por depósito de proteínas, no, esa es amiloidosis, perdón. Amiloidosis por depósito de proteínas mal plegadas, beta bloqueantes. Esto ya es farmacológico, ¿no? El tema del bloqueo de la función de la adrenalina a nivel, a nivel del nódulo auriculoventricular, ¿no? Eh, Farmacológicamente hablando. Entonces, hay muchas causas que pueden generar este bloqueo AB y que eventualmente se va a manifestar en el electrocardiograma como los diferentes tipos de bloqueo AB, ¿no? Entonces, el que más me llama la atención principalmente es el del infarto. Y qué tan fácil puede ser un infarto de interventricular anterior o descendente anterior, comprometiendo este sitio tan importante, ¿no? Entonces, esas son entonces una de las causas ya de forma rápida para entrar de lleno a lo que es la clasificación, ¿no? La clasificación. Entonces, cuando hablamos de bloqueos, estamos diciendo que hay una falla, ¿no? Hay una falla hay una falla en la conducción, entonces, de alguna forma tenemos que dividirlo, ¿no? Esta falla. Entonces, en el libro, bueno, yo la bibliografía que saqué es de Vélez y Suroz, ¿ya? Entonces, pura fisiología. Digo, pura semio y fisio, ¿no? Esperemos un segundito. Ya. Ahí volvemos. Ya. Entonces, para segmentarlo de forma sencilla, según vamos observando los diferentes tipos de bloqueo AB, vamos a ir viendo que mientras más se eleva el número de bloqueo, vamos a ir viendo un bloqueo mucho más intenso, ¿no? Entonces, a grandes rasgos tenemos un bloqueo AB tipo 1, ¿no? Tipo 1. Empezando con la premisa de que el tipo 1 es el más benigno, por así decirlo, ¿no? Luego vamos a ir viendo el tipo 2. El tipo 2 tiene varios subtipos, ¿ya? Varios subtipos tiene el bloqueo AB de tipo 2. Y por último vamos a ver el bloqueo AB tipo 3, que es el más complicado y a veces un poco difícil de diferenciarlo, tiene bastante diagnóstico diferencial, por ejemplo. Entonces, de forma rápida, empezamos con el bloqueo AB tipo 1. Qué es lo principal? La principal característica que tiene el bloqueo AB tipo 1 es que es asintomático, ¿ya? Asintomático. El paciente no va a referir ningún tipo de molestias cuando tiene un bloqueo AB.
Otra característica, vamos a poner características principales porque no vamos a ahondar tanto en la teoría. Otra característica, todos los bloqueos AB implican un compromiso, ¿no? de este segmento, onda P, QRS, onda T, ¿no? Del segmento P, Q, ¿no? O PR también. Hay otros libros que lo nombran PR. Entonces todo va a estar girando en torno a este PR, el famoso PR. En este caso, el bloqueo tipo 1 se caracteriza porque el tiempo que transcurre aquí es mayor de lo normal, ¿no? Entonces, vamos a tener un tiempo más de 0,12 segundos, ¿ya? Quiere decir que nuestro potencial de acción se está tardando en atravesar el nódulo AB, está tardando más de lo que debería, pero, pero, no está generando síntomas. ¿Qué quiere decir esto que no genera síntomas? Que si bien se tarda un poquito acá el PR, pero esta onda de despolarización que empieza con la onda P, QRS, se mantiene normal, va a tener un QRS normal, común y corriente, ¿no? Y es por eso que no tiene síntomas, ¿no? Entonces, el bloqueo tipo 1, hay un aumento del PR evidente en el electrocardiograma, que vas a poder verlo, pero no tiene síntomas, ¿ya? Se podría decir que es un bloqueo 4 en 4, ¿no? Esto se maneja harto en el libro de electrocardiograma, que hace referencia a que hay 4 ondas P y hay 4 QRS, que se refiere a que hay 4 ondas sinusales que nacen aquí, o sea, 4 impulsos, y hay 4 impulsos que pasan y generan una despolarización y por ende una contracción, ¿no? Una contracción normal. Eso es lo que se refiere a esta simbología. Yo al principio no la entendía muy bien qué significaba 4-4, 3-2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es que eh, el primer número de aquí hace referencia al número de ondas P o el número de despolarizaciones que se está dando, y el segundo número hace referencia a cuántas atraviesan el nódulo AB y generan despolarización, ¿no? Entonces, el bloqueo de tipo 1 es el más benigno de todos, no genera síntomas. Continuamos. El bloqueo de tipo 2, también el otro nombre también se lo denomina bloqueo de Wenckebach, ¿no? Wenckebach. Ahora, el problema inicia con el bloqueo AB tipo 2, ¿no? El bloqueo AB, empezamos con la premisa de que ya es sintomático en cierto punto. Y es mucho más evidente en el electrocardiograma. El bloqueo AB de grado 2 entra de lleno dándote un concepto nuevo, que es el bloqueo de tipo Movitz, ¿no? Movitz es una forma de subseccionar el bloqueo AB de tipo 2, ¿no? Entonces tenemos el Movitz 1, el Movitz 2, Movitz 1, Movitz 2, y después hay otros dos subgrupos de bloqueo AB que vendrían a ser el bloqueo AB21, AB21 y el bloqueo de alto grado se llama. Bloqueo de alto grado. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta que mientras más descendemos en nuestra línea de análisis o nuestra línea de desarrollo del bloqueo AB en general, se está empeorando la cosa, ¿no? Se está degradando la función miocárdica y la función contráctil
del corazón, ¿no? Cada vez más se deteriora esta función, ¿no? Al principio empezamos asintomático, pero ahora en el grado 2 ya estamos con síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El MOVIX 1. La premisa del MOVIX 1 es que mantiene esta anomalía del PR, o sea, que quiere decir que vamos a tener un aumento del tiempo del PR, o sea, cuánto tarda el PR en suceder, el PQ, perdón, o PR igual. Entonces tenemos más tiempo, ¿no? Un aumento del PR en cuanto al tiempo, más de 0,12 segundos, ¿correcto? Pero, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior y el tipo 1? Es que el MOVIX 1 vamos a tener un aumento del PR progresivo, se llama, ¿ya? Progresivo. Quiere decir que tenemos nuestra onda P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿A qué se refiere aumento del PR progresivo? Aumento del segmento PR progresivo. Se refiere a que si aquí habían, qué sé yo, 0,14 segundos, en el siguiente PR van a haber 0,16 segundos, ¿no? Y en el siguiente PR van a haber 0,20 segundos, ¿no? Entonces está yendo en increciendo el tiempo de que se tarda, ¿no? Entonces cada vez se va a ir tardando más el potencial en atravesar el nódulo AB. Entonces, esa es la característica principal del MOVIX 1. Es un aumento del PR progresivo. Esa es de las formas de identificarlo o una de los criterios, por así decirlo. Otro criterio, bueno, lo que sucede al final de este aumento progresivo es que eventualmente vamos a tener una onda P que ya no va a conducir. Se va a saltar el QRS y va a ir directamente a la onda T siguiente, ¿no? Y el siguiente ciclo cardíaco. Entonces, el problema aquí es que estamos con una fuga de función, por así decirlo, ¿no? Ahí. Entonces, aquí tenemos una onda P que está muy alejada del QRS. Una onda P que está muy alejada del QRS. Lastimosamente. Terminamos nuestro ciclo aquí con la onda T, buenísimo. Pero la siguiente onda P ya no condujo el impulso. ¿Qué quiere decir? Que se formó el impulso, sigue siendo un ritmo sinusal porque empezó el impulso en la onda P, pero aquí nos está faltando un QRS, ¿no? Ya no pasó el impulso, ¿ya? Porque fue tan prolongado el tiempo del PR que eventualmente ya no generó el impulso, ¿no? Para pasar. Entonces, ya no se grafica el QRS y se lo salta, ¿no? Pasamos al T y volvemos a iniciar el ciclo del QRS y este PR se resetea, por así decirlo, ¿ya? Si aquí llegamos a 20, el PR que vuelve a iniciar el ciclo, por así decirlo, vuelve al tiempo que se estaba tardando inicialmente, a 0,14, ¿no? Para volver a ciclar esta prolongación del PR. Entonces, ya tenemos ese concepto. El PR se está aumentando de forma progresiva, ¿no? En este caso, la forma en la que lo representan al MOVIX 1 en esta forma de escala numérica, se lo representa como un bloqueo de 5,4, de 4,3,
de 3, 2, ¿no? De 3, 2. ¿Qué quiere decir? Que de 5 impulsos que se forman en el nódulo sinusal, solo 4 están pasando. Solo 4 están generando QRS. En este caso, el ejemplo que vimos aquí es un 4-3, ¿no? Hay 4 P's o 4 impulsos sinusales. Acá hay 1, acá hay 2, 3, 4, ¿no? Hay 4 P's en mi gráfico, pero solamente 3 atravesaron el nódulo AB. O sea, solamente 3 me generaron un QRS, que son estos de aquí. Entonces, si ustedes lo observan de esa forma eh, y lo transmutamos a un porcentaje, por así decirlo, estaríamos hablando de un 75% de la función cardíaca, ¿no? Porque 4 es el 100%, ¿no? Si tenemos, si hacemos una regla de 3, estaríamos con una función cardíaca del 75%, ¿no? Porque 1 es el que no está funcionando. Entonces, 75% es pasable todavía, no hay muchos síntomas tampoco, pero hay riesgo de que evolucione a un bloqueo de alto grado, ¿no? Entonces, esas son las características del MOVIT 1. Otra característica es que hay un concepto que es interesante, que recientemente lo aprendí, es que entre la R de acá y la R de acá hay un espacio, ¿ya? Como una pausa que se hizo. Este espacio tiene que tener un cierto tamaño, ¿ya? Tiene que tener un cierto tamaño. ¿Y cómo es que podemos, o sea, para qué nos va a servir saber este tamaño? De la siguiente forma. La R, esta R con esta R, supongamos que están a una distancia de 4 cuadraditos, ¿no? Igual de esta R con esta R, 4 cuadraditos. O 4 cuadrados grandes, ¿ya? Cuestión que hay otro criterio de MOVITS 1, es que la RR que no condujo, o sea, esta de aquí, este espacio RR que no condujo, tiene que ser menor al doble del RR previo. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto es el doble del RR previo? Es 8, ¿no? Si esto es 4, es 8 el doble. Entonces, este espacio que hay aquí tendría que medir menos de 8 cuadraditos. Tendría que medir 7, por ejemplo, para que se cumpla este criterio de Moitz, ¿no? Entonces, si este espacio de RR que no condujo mide menos que el doble del RR previo, se habla de una pausa no compensadora. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciclos cardíacos no se lograron acomodar bien. Entonces, no se logró compensar esa falta de QRS. Ahora, si esto fuera 8, o sea, si este fuera igual al doble del RR previo, ahí recién se habla de una pausa compensadora. ¿Qué es la pausa compensadora? La pausa es este espacio 5RS. Compensadora se refiere a que el corazón hace de cuenta como que si se hubiera hecho el QRS aquí, el QRS fantasma, digamos, ¿no? Hace de cuenta como es que si se hubiera hecho y mantiene la distancia de RR intacta, ¿no? Para que el siguiente ciclo no se vea afectado, ¿no? Eso significa pausa compensadora, ¿no? Significa que el corazón como que se aviva, digamos, y dice, bueno,
No se condujo el QRS, pero voy a esperar el tiempo que habría transcurrido en caso de que sí se hubiera conducido y compenso la falta de QRS. Entonces, ahí sí se habla de pausa compensadora. Entonces, no tiene que haber esta pausa compensadora. Tiene que ser menos del doble para que sea otro criterio de Movitz 1, ¿no? En resumen, lo que tenemos que aprender aquí de Movitz 1 es que el PR va a crecer en cada uno de los ciclos. Aquí es 0,14, aquí es 0,16, más tiempo todavía. Más tiempo todavía, 0,20. Llega un punto en que no conduce y se queda solita la P aquí, termina con una T y inicia de nuevo, ¿no? La otra característica es que el PR que vuelve a iniciar se mantiene el tiempo inicial, ¿no? En este caso 0,14, 0,14, ¿no? O sea, como que vuelve a achicarse el PR cuando se inicia un nuevo ciclo, ¿no? Cuando se inicia un nuevo ciclo. Entonces, ese es el Movitz 1. Fíjense, no es tan agresivo, por así decirlo, no es tan lesivo. El 75% de actividad cardíaca está bien, ¿no? Por ahora. La cosa es que se va complicando cuando vamos bajando. En este caso, vamos a ir viendo al Movitz 2. El Movitz 2 es como el primo del Movitz 1, solamente que tiende a camuflarse como normal, ¿ya? Como normal. ¿Cuál es la premisa del Movitz 2? Es que el PR no se modifica. No se modifica el PR. Entonces, no va a haber este aumento progresivo ni nada. El PR va a ser, si bien va a ser mayor a 0,12 segundos, pero no va a aumentar ni disminuir. Va a ser un PR constante, ¿ya? Constante. Entonces se tiene la misma figura ahí. Bien. Entonces el PR no cambia. El único problema del Movitz 2 es que por el tema fisiopatológico, una de las P's no transmite el impulso, ¿ya? Así, de plano, digamos, ¿no? Entonces estamos ahí y esta P ya no transmitió y se saltó directo a la T, ¿no? Se saltó directo a la T. Entonces, el Movitz 2 es mucho más fácil de acordarse porque simplemente tenemos que decir, es un PR que no se modifica, pero tenemos una onda P que no conduce el impulso, ¿no? De manera, si bien es rítmica, por así decirlo, entre comillas, porque igual sigue un patrón, ¿no? Igual va a ser, en este caso, se habla de un bloqueo 3-2, ¿ya? Aquí se reduce un poco más la cosa, si se dan cuenta. Porque si hablas ya de 3-2, estás hablando de mayor compromiso cardíaco, porque ya no partes la torta en 4, digamos, sino que la partes en 3, ¿no? Entonces, cuando hay menos porciones para dar o para ceder, se agrava más la cosa. Entonces, aquí tenemos una P que sí hizo un QRS y termina con una T normal. Una P hizo un QRS normal. La última P hizo una P, pero ya no generó el QRS aquí. Hay un QRS fantasma que nos está faltando, ¿ya? Y termino con una T. Entonces aquí hablamos de un bloqueo 3-2. 3 impulsos sinusales y solamente 2 atravesaron el nódulo AB y generaron una contracción ventricular, ¿no? Esto ya es más grave porque les dije, ¿no? Si hacemos la relación de la regla de 3, habría un 33.33% de función cardíaca disminuida, ¿no? Terminando con una función cardíaca del 66.66%, ¿no? Entonces ya es un poquito menos que la anterior, pero sigue siendo todavía aceptable, entre comillas, ¿no?
El anterior era 75%, ¿no? Porque era 5-4, 4-3, más llevadero, ¿no? Y es raro el 3-2. Entonces, con 75%, el paciente no tenía muchos síntomas, ¿no? Pero ahora el MOVIS 2 ya se está agravando, ya va un 66% de función cardíaca. Cada vez se está deteriorando más la función, ¿no? Hay un tercer criterio de MOVIS 2 que no es tan frecuente, es que la onda R previa al momento en que no se conduce, a veces tiene una muesca, ¿no? Una muesca, también llamada QRS aberrante, ¿ya? QRS aberrante. Pero no siempre está esta QRS aberrante, ¿no? Lo que tenemos que detectar es que no se conduce un QRS y hay que seguir un patrón, ¿no? Tenemos que ver todo el electro, porque con una sola muestra, con una sola derivación, digamos, no puede llegar a un diagnóstico y decir, bueno, es MOVIS 2, digamos. ¿No? Sino que esto se tiene que repetir varias veces. Aquí tiene que haber otro segmento que igual te diga, uno conduce, otro conduce, el otro no. Uno conduce, el otro no. ¿No? Para ya confirmar tu diagnóstico. Bien, entonces hasta ahí estable todavía, digamos, ¿no? Relación 3-2, 66% de función cardíaca. No hay mucho problema todavía. Ahora, la cosa se agrava cuando ya es 2-1. Ya se van dando cuenta de qué tan grave es el 2-1. El 2-1, partimos con la idea de que el paciente tiene un 50% menos de función cardíaca. O sea, 50% menos de despolarizaciones ventriculares. Supongamos que la frecuencia cardíaca de un paciente normal es, no sé, 65 latidos por minuto. Este paciente que tiene bloqueo 2-1 va a tener una frecuencia basal de 40 aproximadamente. Entonces, es preocupante, ¿no? Que se den estos bloqueos y estos bloqueos ya a partir del MOVIS 2 para abajo ya son candidatos para, eso también, para abordaje de tratamiento, a partir del MOVIS 2 es obligatorio la inserción de un marcapasos en el corazón, ¿no? O sea, ya una intervención quirúrgica, ¿no? A partir del MOVIS 2, porque con 50% de función cardíaca o 50% de latidos por minuto es inviable, ¿no? A veces. Entonces pasamos al bloqueo 2-1. El bloqueo 2-1 es el bloqueo 2 en 1 que hablaba el doctor, ¿no? Bloqueo 2 en 1. Dos ondas PES pasan y solamente un QRS es el que se manifiesta en el electro. Ahora, aquí el problema del bloqueo 2-1 es que toma mucho en cuenta el plano anatómico en donde se encuentra la lesión. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Es que van a haber dos tipos de bloqueo 2-1. Va a haber un bloqueo 2-1 intranodal y va a haber un bloqueo 2-1 infranodal. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde esté el bloqueo, va a tener una morfología diferente. ¿Qué se refiere un bloqueo intranodal? Un bloqueo intranodal se va a referir a que el bloqueo se está dando aquí dentro del parénquima del nódulo auriculoventricular, ¿ya? Entonces, el bloqueo intranodal se refiere a eso, está dentro del nódulo. El infranodal se va a referir a que el bloqueo está un poquito más abajo, ¿ya? Un poquito más abajo. ¿Y de qué forma modifica el electrocardiograma? Vamos a verlo. Entonces, estamos intranodal, infranodal.
Conceptos fáciles de recordar. El intranodal, el QRS, se mantiene normal, ¿ya? El QRS se mantiene normal. Porque si se dan cuenta, el resto de MOVIX 1 y MOVIX 2 han sido bloqueos AB de tipo intranodal, ¿no? Solamente que no lo dicen, digamos, ¿no? Pero el MOVIX 1 o MOVIX 2 son bloqueos intranodal, porque su QRS no se modifica. El único problema aquí es que no conduce, pero sigue siendo un QRS de morfología normal. Eh, menos de 0,12 segundos, ¿no? Es un QRS que no es ancho, tampoco muy estrecho, ¿no? Es normal. En este caso, este bloqueo 2.1 intranodal, igual, es como, su QRS tiene la morfología que tiene un MOVIX 1 y un MOVIX 2, ¿no? Entonces, el QRS es normal, va a ser un QRS natural. El infranodal va a cambiar el QRS. Entonces, esa va a ser la forma en la que te vas a dar cuenta de que si es intra o infranodal. El QRS se va a hacer ancho. Ya, se va a hacer ancho. ¿Por qué se va a hacer ancho? Porque una vez atraviesa el nódulo AB, atraviesa el septo auriculoventricular, se tarda aquí. El tiempo que va a tardar aquí es lo que ensancha el QRS, aumenta el tiempo del QRS, porque si se dan cuenta, ¿qué era el, qué era el segmento PR o PQ?